¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje alucinante. Literalmente vamos a iluminar uno de los hitos más brutales de nuestra historia. Hablamos de una aventura épica, cargadísima de drama, de genios súper obsesivos y sí, de unos cuantos secretos corporativos bastante oscuros. Vamos a ver cómo, después de décadas de sudor y genialidad, el ser humano logró algo que parecía pura magia: conquistar la oscuridad de la noche. Así que la gran pregunta para empezar es, ¿cómo logró la humanidad escapar, por fin, de la tiranía del Sol? Porque, a ver, hoy nos parece lo más normal del mundo darle a un interruptor y listo, hágase la luz. Pero imaginemos por un momento la vida antes de la década de 1880. Básicamente dependíamos de velas, que apenas alumbraban, de aceite de ballena, que bueno, olía fatal, y de lámparas de gas que convertían cualquier salón en una trampa mortal a punto de arder. Literalmente, en cuanto el sol se escondía, se acababa lo que se daba. Tocaba encerrarse a oscuras y cruzar los dedos. Bueno, vamos a meternos de lleno en la primera parte, el mundo en penumbras. Fijaos en este contraste. Antes de la llegada de la electricidad, la regla de oro era inflexible. Caía el sol, se paraba el mundo. Punto. Si paseabas por una calle de Londres en 1850, te tocaba ir a tientas por callejones siniestros medio iluminados por un par de farolas de gas que parpadeaban. El ambiente era súper denso, lleno de humo, de hollín y con una sensación de peligro constante. Ahora damos un salto brutal a 1920 y es como de la noche al día. Calles brillantes, luz clara, limpia y sobre todo segura. Pero claro, llegar a esa postal nocturna luminosa no fue nada, pero que nada fácil. El primer gran chispazo, por así decirlo, pasó mucho antes de lo que solemos pensar. Nos vamos a 1802. Aquí es cuando Humphrey Davy conecta una batería gigante y ¡boom!, consigue crear un arco eléctrico. Y sí, daba luz, pero había un pequeño gran problema. Esa luz era tan cegadora, te dejaba tan deslumbrado y encima hacía tantísimo ruido que meter eso en el salón de una casa era una absoluta locura. Vamos, que servía genial para un faro marítimo, pero olvidaos de usarlo para leer en la cama. Y aquí es donde nos chocamos con el verdadero muro científico de la época. Ojo, el problema principal ya no era generar la electricidad. El gran quebradero de cabeza era lo que se conoce como la carrera por el vacío. El concepto sobre el papel era súper fácil. Metes un material en un cristal, le pasas corriente hasta que se caliente y brille. El problema en la práctica, que si hay oxígeno, si hay aire dentro de ese cristal, el material arde instantáneamente y se hace cenizas en un milisegundo. Así de simple. Así que el reto brutal de ingeniería era conseguir chupar absolutamente todo el aire de la bombilla para lograr un vacío perfecto. Pasamos a la sección 2, los pioneros olvidados. Porque la historia real tiene mucha tela. Seguro que habéis escuchado alguna vez el típico mito del inventor solitario, encerrado en su taller, al que de repente se le enciende la bombilla, nunca mejor dicho. Pues es falso. Esto fue una carrera de relevos larguísima, con muchísimas mentes brillantes que la historia ha ido olvidando. Después del arco de 1802, saltamos a 1840. Warren de la Rue tiene una idea estupenda: usar platino. Funcionaba de maravilla, claro, pero el platino es tan carísimo que vender esas bombillas a la gente era inviable. Pasan los años y en 1878 el químico inglés Joseph Swan consigue que brille un filamento de carbono. Pero, otra vez un pero, su vacío dentro del cristal no era perfecto, así que la bombilla se quemaba enseguida. Y luego tenemos un giro súper curioso que casi siempre se ignora: la conexión canadiense. Resulta que dos inventores de Canadá, Henry Woodward y Matthew Evans, patentan un diseño buenísimo. Dieron en el clavo con la idea. Tenían la tecnología, pero les faltaba lo más importante en estos casos: el dinero. Estaban sin blanca. Como no tenían forma de fabricar la bombilla a gran escala, no les quedó otra que malvender su patente. ¿Y a quién se la vendieron? Exacto, a un tal Thomas Edison. Y aquí entramos en la sección 3, el mago y el sistema. Ojo a esto, que cambia por completo la perspectiva. Y es que tenemos que reajustar un poco la imagen de ese famoso mago de Menlo Park, porque el verdadero genio de Thomas Edison no fue sacarse la bombilla de la chistera por arte de magia, no la inventó de cero. Su don fue agarrar un concepto que ya estaba ahí y obsesionarse hasta la médula para perfeccionarlo. Atención al dato: 6.000, ese es el número de materiales distintos que Edison y su equipo llegaron a poner a prueba en su laboratorio. 6.000. Estaban como locos buscando el filamento perfecto, algo que brillara muchísimo y que además no se fundiera al primer suspiro. Y claro, cuando pruebas 6.000 cosas distintas, terminas haciendo verdaderas locuras. Las anécdotas de esa época son oro puro. En ese afán de ensayo y error, llegaron a probar de todo. Y cuando digo de todo, es literal. Llegaron a arrancar pelos de la barba de uno de los colaboradores para ver si conducían bien la electricidad. ¿Os imagináis la escena? También hicieron pruebas con fibras de bambú traído directamente desde Japón. Daba igual lo disparatada que sonara la idea. Si cabía en la bombilla, se probaba. Pero la verdadera genialidad de Edison, el punto absolutamente clave de toda esta historia, no fue la bombilla en sí, sino ver la jugada en perspectiva. Edison entendió algo fundamental:
Tener la bombilla más duradera del mundo no sirve para absolutamente nada si en las casas de la gente no hay electricidad. Lógico, ¿verdad? Así que su gran golpe maestro fue crear la empresa eléctrica, la Edison Electric Light Company. Él no quería vender cristalitos, quería construir las centrales, el cableado, toda la enorme red eléctrica que iba a enchufar al mundo moderno. Mientras Edison montaba su imperio, al otro lado del charco, Joseph Swan decía, oye, que esa invención se parece muchísimo a la mía. Para evitar meterse en un laberinto de juicios interminables que podría haberlos arruinado a los dos, tomaron la decisión más práctica de la historia empresarial. Dijeron, vamos a unir fuerzas. Juntaron sus apellidos y montaron una mega empresa llamada Edison. Un movimiento súper inteligente para ahorrarse problemas legales y de paso comerse todo el floreciente mercado europeo. Lo que nos lleva directamente a nuestra última parte, la sección 4, obsolescencia y la era LED. Arrancamos el siglo XX y aquí la historia se pone súper intensa, con avances técnicos increíbles, pero también con una manipulación comercial brutal. A nivel de ciencia, en 1910 se dio un paso de gigante. William Coolidge logró domar un metal complicadísimo y creó el filamento de tungsteno. De repente, la humanidad tenía bombillas que aguantaban unas temperaturas altísimas, que daban una luz espectacular y que duraban muchísimo tiempo. Parecía que la tecnología por fin había tocado techo. Pero ojo, que aquí viene el giro de guión digno de una peli de espionaje corporativo. Imaginaos el pánico en las salas de juntas de los grandes fabricantes. Si las bombillas no se funden casi nunca, ¿quién narices va a comprar bombillas nuevas? Era un desastre para sus ventas. Y así en la sombra nace el infame cártel Phoebus. Las mayores empresas del mundo hacen un pacto secreto. Y no para mejorar la tecnología, sino para empeorarla a propósito. Juntaron a sus ingenieros para rediseñar las bombillas de forma que se rompieran mucho antes. Es el nacimiento de la obsolescencia programada. Y los números muestran a la perfección lo que pasó. Fijaos en la diferencia tan bestia. Antes de que interviniera este cartel, las bombillas que comprabas duraban tranquilamente 2.500 horas. Una maravilla. Pues bien, este acuerdo secreto obligó a los ingenieros a reducir esa vida útil a solo 1.000 horas. Recortaron su duración a menos de la mitad de manera totalmente artificial. Fabricaron a sabiendas un producto peor, simple y llanamente para obligar a todo el mundo a pasar por caja una y otra vez. Por suerte, este estancamiento forzado no iba a durar para siempre. Después de pasar décadas desperdiciando una cantidad enorme de energía porque esos filamentos perdían muchísimo calor, llegó una auténtica revolución silenciosa. Nick Holoniak inventó el LED moderno. Y esto sí que reescribió las reglas. Nos olvidamos para siempre de los filamentos frágiles y pasamos a una eficiencia lumínica casi total, sin perder energía tontamente. Por fin superábamos las trampas tecnológicas del pasado. Y si alguien duda de que antes del cártel las cosas se hacían para durar, solo hay que visitar un parque de bomberos en Livermore, en California. Allí sigue colgando la famosa bombilla centenaria. Es una bombilla fabricada con los estándares originales, antes de toda esta trampa de la obsolescencia. Lleva encendida, dando luz sin parar, desde el año 1901, más de un siglo funcionando ininterrumpidamente. Es un recordatorio fascinante de la robustez que puede tener la tecnología cuando no le meten mano por avaricia. Y la verdad, ver esa bombilla centenaria y brillando tan tranquila después de más de 100 años, nos deja con una pregunta que da bastante en qué pensar. Si allá por 1901 ya teníamos el ingenio y la pericia para hacer una bombilla prácticamente inmortal, ¿cuántos de los límites que aceptamos hoy en nuestra tecnología diaria, en nuestros dispositivos, son verdaderas barreras técnicas y cuántos son simples diseños comerciales para que sigamos comprando? Es para darle una buena vuelta la próxima vez que algo deje de funcionar, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo.